Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Álvarez Reyes, químico, especialista en aseguramiento de calidad con una maestría en educación. Docente aquí en la Institución Educativa Municipal María Concepción Loperena desde hace 10 años. Esta es una institución educativa que se encuentra en la zona urbana. El 90% de los estudiantes se encuentran en los estratos 1, 2 y 3 y el curso objeto de este video de la evaluación diagnóstica formativa tiene un 80% de familias nucleares y un 20% de familias extendidas. Estas personas se dedican fundamentalmente al comercio porque es zona de frontera. Lo más importante aquí es utilizar los recursos que el gobierno central a través del Ministerio de Educación Nacional, como es el programa de Conexión Total, nos puede facilitar con estos computadores para educar. Fundamentalmente lo que queremos es, en esta clase de ciencias naturales, química, aproximar al estudiante a los conocimientos básicos del área, tratar de mutar el conocimiento abstracto, los conocimientos pesados del área, poco entendibles, y también es fundamental entender que la práctica pedagógica que vamos a desarrollar aquí puede ser mediada por las TIC. ¿En función de qué? En función de un software básico que vamos a utilizar, avalado por la Universidad de Colorado y experiencias de universidades y otras instituciones educativas a nivel mundial y a nivel nacional, que nos permite entonces aproximar al estudiante al trabajo investigativo. Hacer simulaciones de procesos químicos, catalíticos y biológicos. Esta práctica se puede extender sin ningún inconveniente a la biología, la física y las matemáticas. Es importante también tener en cuenta que estos jóvenes en edad promedio de 15 años tienen ese afán por conocer la ciencia, a su manera, utilizando la tecnología. Y ese propósito está encaminado entonces fundamentalmente a adquirir nuevos conceptos. En el marco de una pedagogía y un modelo pedagógico cognitivo que prioriza, como ya lo dije, el trabajo investigativo, que prioriza este tipo de ambientes de aprendizaje, estas aulas globales, también el propósito que perseguimos es que el estudiante logre de alguna manera controlar variables básicas de procesos físicos, químicos básicos también. También es muy importante aquí recalcar que lo que se quiere es que el estudiante en una clase como esta participe, la heteroevaluación, la coevaluación, la evaluación sea un poco más flexible, el ambiente de aprendizaje nos favorezca, los recursos también nos permitan de alguna manera generar aprendizajes significativos, como ya dije anteriormente, no solamente en el área de ciencias naturales. Entonces, por otra parte, lo que también queremos es, en función de expectativas e intereses de la comunidad educativa, utilizar esos recursos que el gobierno a bien nos ha suministrado. El PEI que desarrolla la institución educativa tiene que ver básicamente con eso, con una construcción en donde participan todos y cada uno de los actores que integran esta comunidad. Tenemos en cuenta siempre ese tipo de expectativas, esos intereses de los estudiantes y la innovación en la práctica pedagógica juega aquí un papel también muy importante. Muy buenas tardes, jóvenes. Recuerde que lo que vamos a hacer hoy es corroborar la ecuación de estado del gas ideal. ¿Qué es lo que queremos a través de esta práctica? Esa ecuación PV igual a nRT, pues precisamente corroborar que la temperatura es directamente proporcional a la presión de un gas, lo que ya hemos visto en clase, que las moles que se inyectan en un recipiente que contiene un gas también hacen que la presión del gas aumente, pero la variable volumen, pues sí es necesario que la revisemos porque esa es inversamente proporcional a la presión. Fundamentalmente entonces vamos a usar un software básico avalado por la Universidad de Colorado, por institutos a nivel internacional, instituciones educativas
muy renombradas a nivel mundial para que usted pueda evidentemente controlar las variables, tomar alguna información, hacer algunos cálculos básicos y lo más importante, que usted entienda que hay un potencial contexto real que hace que usted adquiera ciertas competencias. No se haga tan abstracto el tema, no se haga tan fuerte la parte conceptual, no entendible. Estos procesos químicos, físicos, biológicos o catalíticos que nos muestra el software, pues nos permite de alguna manera interactuar y aprender. Ya habíamos hecho una revisión del software, ya habíamos mirado algunas situaciones en particular en clase anterior, hay unos conocimientos previos. Yo quisiera que alguno de ustedes pues, me dijera en función de eso que habíamos revisado, pues qué opinión tiene al respecto, ¿sí? O por lo menos la parte teórica que vimos para ya hacer esta práctica. ¿Hay algo que de pronto nos pueda hacer falta, podamos complementar aquí con la participación de los compañeros? ¿Quién de repente quisiera de manera voluntaria? Karen, María José, ¿qué nos puede decir? Steven. ¿Sí? En función entonces de la temperatura, ¿qué podemos decir respecto al volumen, a la presión? A ver. La presión y el volumen son inversamente proporcionales a una temperatura constante. El tema de la temperatura constante y la presión constante, ¿qué tiene que ver fundamentalmente ahí? Mantener una variable constante, ¿qué tiene que ver ahí? Sí, María José. Que se mantiene a un estado fijo, que no cambia. Que no cambia. ¿Y eso qué permite? A ver. ¿Qué permite, Isaac? ¿Qué opina? Cuando hicimos una primera simulación en donde de repente aumentaba la presión, ¿sí? Aumentaba la presión respecto a otros compañeros. ¿A qué se debió eso? ¿Algunas condiciones reales que no tuvimos en cuenta o algo? ¿Qué podemos decir al respecto, Isaac? Pues yo opino que cuando aumenta una temperatura o algún estado de esos, esto depende también del volumen o de la presión que conlleve esa molécula. Perfecto. ¿Qué otra opinión tenemos? A ver. Kevin, ¿tuvo problemas con la lectura? ¿Qué nos puede decir? A ver. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Isaac? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Que de pronto es necesario entonces tener constante una de las variables, ¿sí? Para que podamos corroborar las otras variables, ¿correcto? Entonces, ¿qué otra duda hay para empezar? Fíjense que aquí lo que tenemos entonces es un émbolo, ¿sí? Aquí está marcando el émbolo, en donde tenemos que ir subiendo. Aquí hay una columna de aire, nos va a marcar un volumen, ¿sí? El manómetro va a marcar una presión y aquí van a salir una serie de datos. Los vamos a volver a analizar para que usted observe que sí es posible corroborar la hipótesis de manera experimental, que el software básico y el recurso nos sirve, que el concepto se vuelve más liviano y lo podemos entender mejor. ¿Está claro? Entonces, siguiendo la guía, comenzamos. ¿Listo? Ya cualquier duda o cualquier inquietud o algo, pues nos dirigimos. Ya empezamos a generar información. Ya empezó Steven a generar un tipo de información. ¿Cómo es el volumen respecto a esa presión, Steven? ¿Qué nos puede decir? Steven. O sea, mientras empaquetamos más un gas, la presión aumenta. ¿Es cierto eso en la ecuación de estado del gas ideal? ¿Sí es cierto? Sí. Son inversamente proporcionales, lo estamos corroborando. ¿Cuál variable está constante ahí en ese laboratorio? La temperatura. Sigamos corroborando entonces y vamos a tomar entonces 11 datos. 12 datos, ¿no? Tiene la tablita. 12 datos para corroborar evidentemente que eso es absolutamente cierto. Observe cómo la presión disminuye y aumenta, ¿sí? Aunque estamos corroborando la ecuación de estado del gas ideal, a altas presiones tenemos cierta desviación de ese estado ideal,
¿sí? Ya nos estamos metiendo con alta presión, presiones ya alrededor de 3.600 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nos desviamos un poco del comportamiento ideal, ¿correcto? Nos desviamos un poco del comportamiento ideal. Recuerden entonces trasladar los datos de esa simulación a la guía que está ahí. ¿Listo? Hay una cuestión de conectividad, pues buscamos el... Perfecto. Vamos subiendo el émbolo, podemos tomar la información, vamos subiendo para que tome la información, 1, 2, 12 veces para tomar información. Una vez nosotros tengamos la información, por favor, Steven, entonces pulsamos la gráfica. Observe aquí. Una presión excesivamente alta se debe y es exclusiva de un volumen muy grande o muy pequeño. ¿Qué dice la gráfica? Miremos aquí, por favor. A presión alta, volumen A ver. pequeño. A presión alta, volumen bajo. Volumen bajo. ¿Es cierta esa hipótesis en la ecuación de estado del gas ideal? Listo. Sigamos tomando los datos. Son inversamente proporcionales. Acuerde, PV igual NRT. Estamos absolutamente en lo cierto. Sigamos tomando la información. Si de pronto Bradley no puede todavía tomar información, Bradley, haga con Kevin. Tome la información con Kevin, tome los mismos datos, ¿listo? Quien tenga algún problema en la conectividad, tome la información con aunque ya aparece el simulador ahí, ¿listo? Pero importante y fundamental, démosle laboratorio, ley de Charles, haya laboratorio. Ahí. Ley de Boyle. Boyle. ¿Sí? ¿No ha podido? Entonces vamos a hacerlo con Steven. Tomamos la información de Steven, ¿listo? ¿Tampoco? Entonces, allá. ¿Listo? Listo, ya. Lo importante es tomar la información del compañero. ¿Sí? ¿Quién tiene información? ¿Elías tiene la información ahí? ¿No? ¿Tampoco? ¿Sí la tiene? Elías, con la compañera. ¿Listo? Con Steven, Pablo. Rápidamente. Los tres ahí en el computador de Steven tomando la información. Vamos observando entonces esta simulación. Mire, un volumen de 7 mililitros, 3.800 milímetros de mercurio. 3.800 milímetros de mercurio. Dígame, busque lugar. ¿No tiene la simulación? ¿Cómo? Ay, Dios. A ver, busquemos la información aquí. ¿Listo? Con Karen. Busquemos la información con Karen. ¿Tiene la información Karen? Podemos buscar la información ahí. Dígame. Busquemos la información con Tatiana. Sí. Tatiana, ¿me puede hacer un favor y le da la información? ¿Sí? Listo. Sí, acá, papá, acá. Así ya. Perfecto. Por favor, vamos a mirar entonces, paso siguiente, vamos a mirar, una vez tenemos los 12 datos, vamos a dar entonces otro tiempo para que hagamos la pulsación y podamos tener entonces esa medida de la presión. Vamos a ver entonces qué nos dice la gráfica de esa simulación. Steven, ¿lo podemos dejar en gráfica? Dejémoslo ahí, ahí está. P, presión frente al volumen, efectivamente, entonces corroboramos esa situación de que mientras una variable aumenta, la otra disminuye.
¿correcto? Esa conclusión, entonces, podemos sacarla sin ningún problema. Experimentalmente ya lo habíamos definido, ya habíamos hecho los problemas, pero aquí queremos, en contexto real, verificar eso. Quienes ya lograron a través del gráfico que generó la simulación de la pulsación del émbolo, pues nos dirigimos al laboratorio que dice Sala Charles, ¿correcto? Y vamos a empezar a calentar el gas. ¿Listo? Quien tenga los 12 datos, completa ahí la primera parte. Ahora lo que queremos es verificar en Sala Charles efectivamente la ley de Charles, ¿correcto? Vamos a hacer entonces un enfriamiento o un calentamiento. Se dirige el émbolo. Ahí estamos enfriando el gas. ¿Vamos a enfriarlo? Vamos a enfriar el gas. Observen cómo el volumen disminuye. Ya en este concepto o esta ley de Charles nos va a mostrar una disminución del volumen, ¿sí? Por enfriamiento del gas. ¿A qué se debe eso? El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Perfecto. A la temperatura va Sí, al volumen. perfecta. Si la presión es constante. Si la presión es constante. ¿Qué otra tenemos por ahí? ¿Qué otra conclusión tenemos? ¿Ninguna? Bueno. Vamos, por favor, tratemos de que todos, aunque ya entendemos el proceso, de que entendemos lo que está ocurriendo, de que entendemos que las variables tienen que ver en condiciones ideales, pues vamos, igualmente al final tenemos que poner 2 o 3 o 4 observaciones de la práctica virtual, ¿correcto? ¿Es necesario enfriar un poco más ese gas, Steven, para corroborar? En ese émbolo tenemos 40 centímetros cúbicos. ¿En dónde va ya el volumen de ese gas? En ese émbolo, ¿en dónde va? Miremos, por favor. ¿En dónde va el volumen? Elías, ¿dónde va? ¿10 qué? Mililitros o centímetros cúbicos. ¿Listo? Va enfriando. Afortunadamente estamos enfriando el gas. Afortunadamente lo estamos enfriando y estamos disminuyendo el volumen. La presión no puede aumentar. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un calentamiento del gas? Entonces vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a mirar el calentamiento. Y dejemos que el proceso ocurra de manera espontánea. ¿Correcto? Listo. Mire cómo obtenemos lo inverso. ¿Correcto? Vamos tomando la información, vamos mirando. Al lado de la tabla que está ahí, ¿sí? Vamos a tomar la temperatura en un punto inicial, en un punto intermedio y en el punto final del calentamiento del gas. 3 puntos nomás. Al lado de la tablita, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, para corroborar efectivamente la ley de Charles. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Dejemos que el proceso ocurra espontáneamente. Estos procesos tienen eso, tienen tiempo para ocurrir y corroborar. Recuerde que aquí lo importante es que usted estas leyes básicas, ¿sí?, que fabrican la ecuación de estado del gas ideal, pues usted los entienda un poco mejor. ¿Correcto? Temperatura 1, la colocan. Temperatura 2 y la temperatura final de este nuevo proceso. ¿Cuál es la temperatura 1, Steven? Temperatura 1, anótenla ahí al lado de la tablita, 250 Kelvin, temperatura absoluta, al lado de la tablita, temperatura 1. Temperatura 2.
Temperatura 2. En ese punto. Punto intermedio. Punto intermedio de la gráfica. 250 grados Kelvin. Y el punto final, o sea, este punto, más o menos este punto dio 500 grados, temperatura 3, 500 grados Kelvin. ¿Listo? Vamos a tomar esa información. Temperatura intermedia. Temperatura final 500 Kelvin. Temperatura inicial 220, intermedia 250 y temperatura final 500 Kelvin. ¿Listo? Vamos a dar en esta parte de ley de Charles clic a este botón que dice tabla de datos. ¿Correcto? Tabla de datos. ¿Sí? Y temperatura en Kelvin versus volumen en centímetros cúbicos, vamos a tomar 5 informaciones que es suficiente. Después hacemos una interpolación lineal que perfectamente lo soporta la gráfica porque es lineal, ¿sí? Para extrapolar una gran cantidad de datos y darnos cuenta o construir una gráfica, ¿sí? Del comportamiento en la idealidad de un gas, ¿sí? Entonces, necesito entonces que al final de que independientemente de que calienten o enfríen el gas, tomen siquiera 5 datos, o sea, le den ver tabla de datos o tabla de datos, botón al lado izquierdo del calentador. ¿Listo? Botón al lado izquierdo, pregunta, sí. ¿Tiene pregunta? Dios. A ver. Temperatura 1, temperatura 2 y temperatura final. ¿Listo? Ya. Ahora, donde dice tabla de datos, tomarla, tal cual. Tomarla. Tal cual. Hacerla, fabricarla ahí al lado para nosotros poder corroborar algo, ¿listo? Hagan el tablita, 3 daticos es lo que vamos a hacer. 3 daticos. Wendy, ¿cómo va? ¿Cuántos daticos? Perfecto. Mire, temperatura en Kelvin, volumen en centímetros cúbicos. Un gas muy frío, un volumen muy bajo, una temperatura relativamente alta y un volumen intermedio. En la idealidad todavía, no hemos todavía, ¿sí?, observado el comportamiento del gas real. No lo hemos podido... no tenemos una ecuación todavía, habrá parte de un curso más avanzado que nos permita calcular variables de gases reales, ¿correcto? Ecuaciones de estado. Tenemos que valernos un poco más adelante, ya es tema de otro nivel, de grado 10 o 11, un poco de la termodinámica, para ver el comportamiento de los gases de modo real. ¿Listo? Tomemos la tablita. ¿Estamos en la tabla, por favor? ¿Listo? ¿Tomamos los datos? ¿Estamos listos? Bueno, ¿qué vamos a hacer en la parte de atrás? Vamos a poner lo siguiente. PV en la parte de atrás. PV, vamos a hacer un cálculo. PV igual a NR por T, Elías. PV igual a NR por T. NRT. Presión por volumen igual a moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta. Si yo en esa ecuación despejo moles, queda PV sobre R por T. N igual presión por volumen
sobre R por T. Igual. Vamos ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos obtener aquí? ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber cuántas moles hay ahí. ¿Sí? ¿Cuántas moles hay ahí? Porque si el número de moles es muy elevado, hay un comportamiento real del gas, no ideal. Eso no es malo, no. Fue el comportamiento del gas para la simulación que ustedes hicieron. Entonces, vamos. N igual a PV sobre R por T. Presión. Escojan cualquier dato de presión. ¿Listo? Vamos a escoger uno y yo de una vez lo voy a convertir. Por ejemplo, escojan 1.5 atmósferas. 1.5 atmósferas, más o menos 1200 milímetros de mercurio. Entonces pongan ahí presión 1.5 atmósferas. ¿Listo? 1.5 atmósferas. Por volumen. $18. Estamos hablando entonces en un volumen de 0,25 litros. 0,25 litros. Sobre la constante universal de los gases, 0,082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. ¿Listo? Sobre mol Kelvin. Por la temperatura, vamos a colocar la temperatura intermedia. Vamos a tomar 250 grados Kelvin. ¿Sí? 250 grados Kelvin. Vamos a ir un poco más allá, porque si yo sé cuántas moles hay ahí, ¿sí? Si yo sé cuántas moles hay, puedo transformar esa ecuación para con densidad y masa molecular de supuesto gas, podamos saber cuál era el gas. Hagamos ese cálculo, ¿sí? Hagamos ese cálculo, ¿listo? Quien tenga el primer dato del cálculo de las moles, por favor me lo indica. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a averiguar cuántas moles había en ese proceso. Elías, ¿estamos calculando? Listo. Calculemos entonces. Felipe, ¿tiene el dato ya de una mol? No. ¿De las moles? Listo, listo. Vamos despacio, bien hecho. Vamos a ir un poco más allá del objetivo, que era solamente corroborar la ecuación de estado del gas ideal. Vamos entonces a mirar cuántas moles hay en ese sistema. En ese sistema, ¿listo? Pueden hacer un trabajo colaborativo ahí, pueden preguntarle la ecuación, no la entiendo, aunque pues sí. Bradley y Wendy, por favor, preguntar, mirar el cuaderno también, mirar el apunte, ¿sí? Sí, ya voy, ya atiendo aquí y aquí, listo. ¿Cuánto es? 121.9 grados centígrados, porque Kelvin nunca Estoy agregando moles, las moles. Dato, María José.
No. Recuerden que la ecuación de estado soporta la temperatura en Kelvin. ¿Listo? Yo ya les di el dato en Kelvin. Los 200. Da mol. 0.018 moles. N 0.018 moles. Tengo un dato ya. 0.018 moles. ¿Cuánto dio? 0.018 moles. ¿Listo? .018 moles es lo que tenemos ahí. Si yo tengo el peso molecular del gas para un proceso químico real, puedo saber cuál es el gas o si es una mezcla de gases, un peso molecular promedio, para ir un poco más allá. ¿Cómo les fue? Exacto. Jorge, ¿nada? Con calma, porque vamos a ir un poco más allá del propósito inicial. Dígame. Porque recuerde que el factor de conversión es 273.15. O sea, grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Ese punto 15 es el que el software asume. Acuerden que es un computador el que hace el cálculo de la simulación. Él no deja nada al azar. ¿Tiene el dato, Isaac? Sí. La temperatura en la ecuación de cuánto era. 220 Kelvin absoluta. 20 Kelvin absoluta. Dígame. 1.31 moles. 0,18. Era acá. 0,18. Sí, 0,18. 0,18 y vuelva a hacer el cálculo otra vez. ¿Listo? Vuelva a hacer el cálculo. Oh, exacto, pero allá exacto, 0,18 moles. ¿Listo? ¿0, qué? 0,18 moles de gas. Es decir, ojo, conclusión, lo que tenemos aquí son 0,018 moles de gas. Ojo a lo siguiente, la ecuación de estado del gas ideal está asumida o desarrollada en función de una sola mol de gas. En función de una sola mol de gas. Esto entonces se está cumpliendo, ¿sí? Para pequeñas cantidades de materia de gas, de material gaseoso, y unas temperaturas no muy elevadas y unas presiones no muy elevadas, lo que nos permite concluir de que efectivamente, y vamos redondeando, de que efectivamente la ecuación de estado del gas ideal es para presiones bajas o moderadas, ¿sí? Presiones bajas o moderadas, cantidades de gas no superiores a una mol del gas, ¿sí? Y temperaturas moderadas, no muy alejadas del cero absoluto, ¿correcto? Eso es lo que queríamos corroborar, que es una cantidad mínima de gas en un volumen muy relativamente pequeño. 1 litro de gas, una mol, o sea que tenemos entonces el estado ideal como muy aparentemente muy limitado, ¿sí? Muy limitado. Si ya lo que yo tengo es una caldera, como hablábamos la otra vez, un reactor, o ustedes más adelante lo que tienen es un proceso de alta presión, la ecuación de estado del gas ideal funciona. Yo tengo una presión de 500 atmósferas, estoy hablando de en milímetros de mercurio, 35 milímetros de mercurio.
ese modelo de ecuación de ley de Charles, ley de Boyle, ecuación de estado del gas ideal, ¿funciona para calcular las otras variables? ¿Funciona o no funciona? Ojo, pequeñas cantidades de gas, presiones bajas, temperaturas muy moderadas. ¿Funciona la ecuación de estado del gas ideal? No funciona. Ojo, ojo, que esa desviación, mire que el modelo que logramos desarrollar en esta simulación es muy lineal. Yo no puedo decir que el gas tiene ese comportamiento tan lineal en un proceso químico, ¿sí? Démonos cuenta de eso, de que existe algo más allá de la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Ecuaciones que, repito, verán ustedes en la física de 10 o de 11, termodinámica, procesos, primera ley de la termodinámica y todos estos procesos, ¿sí? Entonces, ojo, que la ecuación de estado del gas ideal no soporta presiones muy elevadas, está corroborado, cantidades de gas muy altas, tampoco, mire la ínfima cantidad de gas, 0,018 moles, ¿sí? Y las temperaturas deben ser moderadas, ¿correcto? Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos a hacer entonces un último cálculo de moles. S igual, un último cálculo de moles, con los siguientes datos. Vamos a salirnos un poco de la idealidad, ¿sí? Vamos a salirnos un poco de la idealidad. ¿Preguntas, dudas aquí? ¿Alguien tiene una pregunta? Va quedando todo muy claro porque lo estamos observando, ¿sí? Vamos a utilizar entonces, vamos a calcular moles de un gas, cualquiera en un recipiente. Pero allí hay 500 Kelvin, temperatura absoluta, 500 Kelvin. Hay, anote eso, T igual 500 K. ¿Sí? Hay 300 litros de gas. Ese es el volumen, ¿no? Volumen igual a 300 litros. ¿Qué variable falta ahí? La presión, vamos a poner 5 atmósferas. O sea, una presión 5 veces superior a la atmosférica. ¿Qué calculamos? Moles. Vamos a ver las moles. Vamos a calcular las moles. Supóngase que ese proceso, el control de variables de alguna manera se dispara. A ver cómo nos va. Es como una introducción a gases reales ya. ¿Cómo? ¿Cuánto dije yo? 500 Kelvin. ¿Listo? ¿Qué más? La R es 0,082. La R es una constante universal, no cambia. 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Esa constante universal es un factor de corrección. Un factor de corrección que aplica para el gas ideal. Para el gas real de que le estoy hablando en este ejemplo, si lo pudiéramos simular ahí, pues imagínense. Calculemos moles a ver. Tenemos un dato, Felipe. Moles. 36,5 moles, Jorge. 36 moles de gas. Podríamos decir que aquí hay 36 moles de gas. En caso de que tuviéramos un proceso con esas características. Todavía sigue aguantando. Porque más o menos 500 Kelvin, pues son, ¿qué? Como unos 270 grados centígrados. Todavía no hay un gas sobrecalentado, ¿correcto? Entonces mire usted el rango de funcionamiento de la ecuación, lo estamos mirando, ¿correcto? Mire usted que para una presión o unos 200 grados, 500 grados, pero si ya hablamos de un vapor sobrecalentado, 800, 900,
un atomizador, una caldera, otro equipo, definitivamente la ecuación y ese factor de corrección no va a funcionar, ¿correcto? A esa conclusión importante sí quiero que lleguemos. ¿Listo? 36 moles de gas. Entonces, jóvenes, ¿ya tenemos todos el dato? Perfecto. Ahí seguidito vamos a poner 2 o 3 conclusiones muy personales de ustedes de esta simulación que se realizó. ¿Sí? 2 o 3 conclusiones de ustedes muy personales, ¿sí? En función de lo que se hizo. Tres conclusiones. Mire que esta vez fuimos un poco más allá, ¿no? Ya miramos el cálculo, ya miramos las limitaciones de la ecuación de estado del gas ideal, ya miramos la posibilidad de un comportamiento real, ya miramos cómo puede alterar la temperatura, cómo el volumen puede ir aumentando, la temperatura también, qué pasa si calentamos, si enfriamos, qué pasa con las moles de gas, todas estas cosas. Tener en cuenta todo eso, de que en el fondo la ecuación del gas, la ecuación de estado del gas ideal tiene sus límites, o sea, no es la última palabra. Hay que utilizar otras correlaciones para trabajos con gases reales. O sea, no esa es la palabra final esto, no es la ecuación que lo resuelve todo, no. Ojo con eso. Una conclusión, quiero escuchar una conclusión, a ver. Unita, no importa, la que usted crea que haya. Isaac, a ver. Que mediante la página nos permitió aprender por medio de la práctica por qué la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ya que nos permitió aquí hacer el experimento Virtual. Sí. Una simulación, sí. La simulación. Sí. Y también nos permitió el resto de... Ya hacer cálculos, ¿no? Sí, Sí. ya hacer el cálculo exacto. Exacto. Perfecto. Yo saco una conclusión Felipe, de lo que hemos visto, tratar de la ecuación del gas ideal. ¿qué conclusión sacó? O sea, que la ecuación del gas ideal tiene sus límites. Sí. Ya que si nos accedemos demasiado con los valores del gas, esta ecuación no corrobora el problema. No corrobora la ley.
La ley, perfecto. Esa sí que es importante, María José. Podemos observar que en la temperatura todos los datos terminan en 15. Esto se debe a que al pasar los datos de Kelvin a centígrados, la tabla toma el dato fijo 273,15 Exacto. y por consiguiente nos da todos los datos terminados de este modo. Claro, él toma el 273,15. Ese 15 no lo obvia. Recuerde que es un programa el que calcula. Es un software el que calcula y genera el gráfico. Es preciso. ¿Correcto? Qué buena conclusión esa. Muy matemática esa conclusión. Muy de las matemáticas. Pero bueno, aquí en ciencias las matemáticas son fundamentales. A ver. Otra conclusión. Karen, Jorge, una más, otra María José, a ver, otra conclusión. A temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen, lo cual nos indica que si la temperatura aumenta la presión disminuye y lo contrario. Y lo contrario. Perfecta. Véala en voz alta. Otra, a ver. Dígame. Pudimos observar que si la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, sí, la presión es constante. Constante, correcto. Otra conclusión. ¿De alguien más? En cambio, profesor, la presión y el volumen son inversamente proporcionales a la temperatura constante. Fundamental. Fundamental. Presión y volumen inversamente proporcionales. Fundamental eso. Corrobora. Sí, otra, a ver, Karen. Esa era la que estaba esperando. ¿Qué pasa con las moles? A veces son excesivas y otras veces no. Otras veces no. Depende del gas. Recuerden que en la medida en que aumentamos, ojo a esto, la temperatura de un gas, las moléculas inmediatamente sufren un cambio positivo de la energía cinética. ¿Sí? ¿Qué pasa? La energía cinética aumenta, que es función de la velocidad, aumenta en un gas, esas moléculas aumentan esa energía cinética y empiezan a generar choques elásticos contra el recipiente que lo contiene. Entonces es cuando usted ve el aumento de presión, inmediatamente. ¿Podría usted aplicar la ecuación del gas de estado, la ecuación de estado del gas ideal a 5 litros de agua hirviendo a 100 grados centígrados? A ese vapor que se podría generar ahí, ¿lo puede hacer? Una atmósfera de presión en Cúcuta, 10 litros de agua y 100 grados centígrados, la ecuación de estado del gas ideal vale para mirar el vapor que se desequilibrio que se va generando ahí, vale. Y entonces la olla empieza a temblar, ¿por qué? Porque las moléculas, la energía cinética de esas moléculas aumenta por la temperatura y empiezan a chocar contra el recipiente. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista molecular. Ténganlo claro. ¿Sí? Tengan claro esa parte. A ver, mami, usted. Perfecto. Perfecta conclusión. Steven, Tatiana, ¿alguna conclusión? Una última conclusión, a ver. Bueno, ya lo hemos dicho todo, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más se atreve? Listo. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Espero, esta vez fuimos un poco más allá. Gracias por el comportamiento, por la atención, ¿sí? Los recursos nos sirven, hay que utilizarlos. Queremos otra aula virtual para hacer más experimentos y esto llevarlo no solamente a la química, la física, la biología y las matemáticas fundamentalmente. ¿Listo? Entonces, les agradezco el comportamiento, les agradezco la participación y lo más importante, que en el aprendizaje aporte este tipo de estrategia. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado este momento pedagógico, totalmente coherente, cohesivo con el PEI del colegio y su modelo pedagógico cognitivo. El propósito de escalar a un nivel superior de conocimiento, reorganizar una serie de conocimientos
generar un nuevo mapa mental, un nuevo croquis mental a través de esta estrategia pedagógica, de estos recursos, ¿sí?, de conexión total que nos ofrece el Ministerio de Educación Nacional a través de esos computadores y el software básico que hemos utilizado, pienso yo que nos ha permitido conseguir el objetivo. El ambiente de aprendizaje, el rol del docente, en este caso a través de esta estrategia pedagógica mediada por las TIC, es fundamental. Se vuelve un mediador, se vuelve un líder, el rol inmediatamente cambia. La práctica pedagógica sufre un cambio importante que los estudiantes inmediatamente sienten. Y ese trabajo en contexto real hace que desarrollen otro tipo de competencias indudablemente. Aquí también era muy importante el tema conceptual. Necesitábamos que eso abstracto, eso tan pesado, eso como tan descontextualizado en las clases de química, mole, ese concepto de presión, qué volumen, desviación de estabilidad, todo ese ya en la práctica, pues ellos lo asumieron, lo observaron, a través del software básico, pues lo tocaron, ¿sí?, por así decirlo, y pienso yo que hemos conseguido ese objetivo, ¿sí?, en función evidentemente de intereses y expectativas de ellos, de utilizar la sala y los recursos que tenemos. Ahora, tuvimos un pequeño inconveniente de conectividad. Eso estaba previsto, pero pues se observó inmediatamente que ellos reaccionaron y yo inmediatamente generé trabajos en grupo o el trabajo en grupo, que de alguna manera o de manera indirecta sirvió para que ellos se coevaluaran, se preguntaran, trabajaran de manera colaborativa y de alguna manera esta evaluación pues tendrá otro criterio, porque el trabajo en grupo y esa charla al final pues que hicimos fue fundamental. Indudablemente para el aprendizaje de ellos, vuelvo a repetirlo, insisto en eso, esta mediación de las TIC en la práctica pedagógica es fundamental. Esto es un trabajo que viene desarrollando universidades a nivel mundial, incluso un premio Nobel de Física en el año 2001 habla muy bien de esta estrategia, de hacer lo virtual, las simulaciones en procesos químicos, físicos, catalíticos, biológicos y mostrarlo. Hay institutos tecnológicos de Massachusetts, por ejemplo, el de Monterrey, usa en el área de ciencias naturales y en ciencias exactas esta estrategia con muy buenos resultados para formar profesionales. Entonces, independientemente de que de pronto la conectividad no haya sido buena y que se observó que no funcionó, pues inmediatamente pudimos resolver ese inconveniente. Los avances en el aprendizaje fueron evidentes. Esos conceptos, que era lo que más me interesaba a mí, pues se concretaron un poco más. Fuimos un poco más allá, hicimos unos cálculos, verificamos que el gas o ese proceso físico-químico, pues en condiciones reales ya tiene otras connotaciones, es necesario otras ecuaciones, un software más avanzado, de repente había que mostrar un video, podemos mejorar eso, un proceso químico en una industria, el funcionamiento de un reactor químico, podemos mostrar otra cosa, tal vez en otra oportunidad, y aquí pues ateniéndonos al tema, el tema tiempo, pues tuvimos que mostrar lo básico e ir un poco más allá. Pienso yo que también esta experiencia y la creación de este ambiente de aprendizaje es fundamental, porque nos puede o nos permite accesar a un conocimiento y a un intelecto superior, que es lo que nosotros queremos al trabajo investigativo, el trabajo colaborativo en el área de ciencias naturales, sea una prioridad para las instituciones educativas de educación media y básica secundaria. Muchísimas gracias.